Colombia tiene 200 años de vida republicana y tiene 200 años de tragedia anunciada. Por periodos ha tenido breves lapsos de pacificación, pero siempre en una calma chicha. Sin embargo, si bien es cierto que en estos 200 años hemos estado siempre trasegados por la guerra, también es cierto que a partir de la violencia liberal conservadora de los años 40 y 50 del siglo pasado, la situación empeoró en cuanto a la atrocidad de la guerra, porque antes había una guerra de bandos, una guerra de contrarios, una guerra militar, digámoslo así, pero no había una guerra enseñoreada y, digámoslo, dedicada a generar terror individual y colectivo, como ocurrió en los años 40 y 50 y hasta el comienzo de los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, después de los años 70 y particularmente en los 80, cuando el narcotráfico comienza a enseñorearse en el territorio colombiano y comienzan a generarse los famosos carteles y todo lo que ello conllevó, esa atrocidad de la guerra volvió a resurgir y con mayor terror. Pero además, el gobierno nacional o los gobiernos nacionales de turno desde los años 80 han sido incapaces de enfrentar el fenómeno del recrudecimiento de la guerra ligada al narcotráfico o en todo caso usándolo como combustible, y menos han sido capaces los gobiernos de plantarle cara al debate del tráfico internacional de drogas, porque aquí podremos hacer muchos esfuerzos por intentar que a un departamento como Nariño, que a un departamento como el Cauca, para citar solo los dos más próximos al valle, se les aclimate la paz y se les busque alternativas que impidan que el narcotráfico se enseñoree el territorio. Pero mientras siga el tráfico internacional, siga el gran negocio de la banca internacional, siga el gran negocio de los precursores que no lo venden micros y pequeños empresarios nacionales, sino multinacionales ligadas al crimen, esto va a ser poco menos que un rosario fallido. Vamos a rezar, rezar y rezar y no nos van a escuchar del cielo, porque el negocio económico usa la atrocidad, el terror y el dolor para mantenerse en la cúspide de la banca, que es la que al final se lucra. De cada $100 que mueve el negocio internacional de drogas, solo llegan al territorio vía los carteles y vía toda esa cantidad de ejércitos de la violencia, $9. 91 se quedan allá en los circuitos internacionales del tráfico internacional de las drogas. Esto no lo ha querido entender la clase dirigente del país, y entonces nos ponen a jugar poniendo los muertos y poniendo los desplazados y poniendo la contaminación de las aguas, de los suelos y de los aires con medidas como esta, la de aspersión por glifosato. Digo y pregunto, ¿qué podemos hacer mientras estamos entrampados en ese escenario internacional que desde Estados Unidos no se quiere modificar? Porque es que mientras el gobierno americano no dé una pauta que comience a cambiar de rumbo la lucha internacional de drogas, va a ser poco menos que imposible que en países periféricos como el nuestro esta lucha pueda tener algún tipo de efectividad. Para mañana martes, el senador Iván Marulanda y el senador Feliciano Valencia, ellos dos están citando a la presentación de un proyecto de ley para intentar utilizar la coca, no la cocaína, la coca, en sus componentes medicinales, en sus componentes de belleza, en sus componentes farmacéuticos, como una alternativa de generar diversificación en las comunidades más afectadas. En buena hora ese tipo de proyectos,
pero esos proyectos necesitarán no solo de que las bancadas congresionales le apuesten, mandando señales correctas al conjunto de la comunidad nacional, sino que también el mismo Congreso de la República ya de una vez por todas se dé la pela y comience a generar presión internacional sobre la inutilidad de la lucha contra las drogas. Aquí ponemos los muertos, aquí ponemos el dolor, aquí ponemos el desalojo, aquí ponemos la pobreza y la miseria, y allá se queda la plata. Y los carteles, nadie los persigue porque ellos han logrado hacer lo que usted y yo sabemos que hacen: corromper el establecimiento. Desde las épocas de Pablo Escobar, en los años 80, se decía que era muy fácil corromper en Colombia el establecimiento porque los presidentes eran muy baratos. Así, literalmente lo decía Pablo Escobar. Entendamos el mensaje, por favor. Buenos días.